Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta conferencia sabatina del ciclo de conferencias para el fortalecimiento de posgrado. El día de hoy nos acompaña un invitado de primer nivel, el doctor Luis César Santiesteban Baca, que nos va a compartir una conferencia titulada Jesús. La actualidad de la ética de Aristóteles, en la que pues creo que hay mucho que discutir en ese sentido y pues sin más preámbulo me gustaría cederle la palabra al maestro Sergio Armendáriz, director de la unidad, para que él conduzca la actividad y el evento. Adelante, maestro Sergio. Muchas gracias, señor amable. Muy buenos días, una vez más en estas cálidas conversaciones sabatinas del posgrado. En verdad es una situación siempre grata en nuestro magno auditorio. José Vasconcelos, maestro de América, tenernos aquí, a pesar de que hace frío, como que nos vuelve, pero no importa. La conversación le da calidez, le da presencia y hay un agradecimiento permanente porque estemos haciendo comunidad de conversación, comunidad académica en esta universidad que es fundamentalmente conversacional y que hace de la comunicación, evidentemente con la respectiva currícula, sus planes y programas, una identidad y una singularidad de la cual todos participamos en esta unidad Ciudad Juárez. ¿Qué les puedo decir de quien hoy será nuestro ponente, nuestro conversador, pretexto para buscar diálogo, nuestro conferencista? A nivel de la anécdota, que es lo menos importante, pero que para mí tiene razones de corazón, a quien voy a presentar y empiezo a hacerlo, tengo el gusto de conocerlo porque hay paisanaje de por medio, la anécdota bonita. Ambos somos paralenses de origen, ya se imaginarán, y en ese sentido tenemos lazos de origen muy cercanos en términos de nuestra primer juventud y todo lo que esto implica y todo lo que esto significa en las hermosas sinrazones de la razón emocional, y ahí que hablo de la anécdota, y en esa medida puntos en común que han hecho historia en nosotros, en nuestro trato, en nuestro vínculo y en nuestra relación. Eso en lo que toca a lo personal, que atañe al hecho del corazón, del aspecto afectivo, que no es menos importante, pero que evidentemente es lo menos importante porque es personal respecto al desarrollo cultural de este hombre que hoy vamos a tener el enorme privilegio de escuchar. Él se llama Luis César Santiesteban Baca, es un profesional de la filosofía, posiblemente en el estado de Chihuahua, el profesional de la filosofía más sistemático, más consistente, más productivo, y vaya que hay algunos. Aquí hemos tenido la posibilidad respetabilísima de recibir la conversación de algunos filósofos profesionales. Los conozco, también son amigos, pero considero, más allá de la anécdota emotiva, al doctor Luis César Santiesteban Baca, lo considero como el filósofo más profesional y más consistente, no solamente del ámbito estatal, sino también en una gran proyección en el ámbito nacional e internacional. Su formación es vastísima y habla de la enorme disciplina y el gran orgullo que le representa el ejercicio de la filosofía de manera profesional. Él es licenciado en filosofía en origen de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde hoy es
maestro, lo cual da enorme gusto y beneficio para la UAS. Posteriormente hace una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, con trabajos muy interesantes de pensamiento alemán, de pensadores alemanes, y después se lanza en camino a Europa. Tiene estancias en distintas naciones europeas, evidentemente accediendo a diversas universidades de aquel núcleo de la cultura occidental, y se embarca en la bellísima y compleja aventura de estudiar un doctorado en filosofía en la Universidad de Augsburg, en Alemania. Luego regresa para ser docente de su alma mater original, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Todo esto en una lógica y en un contexto de autodidactismo también feroz, extraordinario, un hombre de gran disciplina que nos enorgullece por ser un hombre de cultura universal, políglota él, por supuesto, también, como ustedes lo pensarán. Hoy está aquí para hablar de un filósofo que pues, es prácticamente en muy buena medida padre de la filosofía, de la cultura de Occidente, Aristóteles, que bueno, implica no solo filosofía, implica por supuesto también educación, implica pedagogía e implica un tratado hermosísimo de lo que es el fenómeno de la amistad. Creo que es muy poco lo que puedo hacer uso de palabra para referir al doctor Santi Esteban, y en ese sentido, bueno, pues también presento aquí al querido amigo y coordinador de este tipo de eventos, el operador, subdirector académico de la unidad, Jesús Ríos, el maestro Jesús Ríos, que siempre también anda en esta aventura de la cultura que tanto bien le hace a los maestros de Ciudad Juárez. Bienvenido, Jesús, siempre un honor, un placer. Yo agradecido por tu compañía siempre productiva. Si no hay más, si no hay alguna otra observación, pues ya no hago perder más tiempo a la gente, Luis. Por favor, te cedo la palabra. Adelante, muchas gracias por estar aquí. Por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco en primer lugar las generosas palabras de Sergio, mi amigo, ¿verdad? Y el gesto que tuvo de invitarme para venir a Juárez. De hecho, pues con esta invitación prácticamente me rescató de la dinámica de mis cursos y la tónica de mis cursos en la facultad donde yo trabajo. Hace tiempo que no venía yo a Ciudad Juárez, bastante tiempo, creo yo. Pero pues estoy encantado, un poco sorprendido de estar aquí de nuevo, pero gratamente sorprendido, debo decirlo. Y pues me honra mucho la invitación de venir a hablar de un filósofo, como dijo Sergio, pues antiguo, ¿verdad? Pero no por eso menos vigente, digamos así. Entonces, hoy voy a hablar de la actualidad, de algunos aspectos, digamos, la actualidad del ideario, diría yo, de la ética de Aristóteles. Desde luego que no va a ser una exposición exhaustiva, porque la obra realmente es infinita. Yo la tengo aquí, la traje por cierto, para que ustedes puedan verla, ¿verdad? Percibirla. Es una obra inmensa. No me refiero al volumen del libro, ¿verdad? Sino al contenido de lo que ahí se dice, que es realmente inagotable. Y pues para sacar provecho de lo que nos menciona aquí Aristóteles en su tratado, pues habría que hacer un análisis puntual, ¿verdad?, de la obra, cosa que pues no es posible desgraciadamente para un marco como este
que es de un formato, ¿verdad? Que es de una conferencia. Sea como sea, pues la invitación que me hizo Sergio para venir a Juárez, pues me hizo pensar en varias posibilidades, de hecho, y barajamos varias posibilidades. Una de ellas era de hablar de Derrida, de Heidegger, ¿verdad? De Morán, incluso de Mauricio Berchot, ¿verdad? Pero a mí me pareció pertinente, a reserva de que después pueda venir a hablar de otros temas y de otros filósofos, me pareció pertinente aprovechar esta ocasión para hablar sobre Aristóteles y, pues, en particular, su ética. Yo no sé, salud, no sé qué tan familiarizados estén con la ética de Aristóteles, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han leído o han tenido en sus manos el texto, ¿verdad? Nadie hace la mano, ¿verdad? Pero sea como sea, pues voy a tratar de dar una introducción, de todas maneras, a la ética y luego dar lectura al texto, que es una lectura, es una lectura propia que hago de la ética del Estagirita, ¿verdad? El filósofo griego. Y bueno, en primer lugar quisiera, dice, para honrar al maestro Federico Ferrogay, voy a referirme a un pensamiento que figura en la Ética Nicomaquea de Aristóteles, que es un pasaje realmente que puede pasar inadvertido, incluso para un lector atento. Pero es un pasaje que quizá a mí me habló por mi historia personal, digamos, por mi andadura en la filosofía también. Y este pasaje me habló, yo hubiera querido encontrar este pasaje antes, es a lo que me voy a referir ahora precisamente, que a veces uno encuentra, no sé si les ha pasado a ustedes, uno encuentra ideas o pensamientos a destiempo o tardíamente, y que uno hubiera querido tener esos hallazgos o hacer esos hallazgos en otro momento que uno de alguna manera pensaba que hubieran sido más pertinentes, o para decirlo en términos aristotélicos, cairológicos. ¿Y por qué digo todo esto? Yo coordiné, no sé si el nombre de Federico Ferrogay les es familiar, ¿no? Sí, ¿verdad? Fue maestro, nada más para los que no sepan. Maestro Federico Ferrogay fue maestro de filosofía tanto de Sergio como mío. Hace ya algunos ayeres, hace 1000 años, como digo yo. Pero tengo que aclararle a los estudiantes que estoy muy conservado, ¿verdad? Soy vegano. Después de decir hace 1000 años, ¿verdad? Bueno, hace ya bastante tiempo, pero como un reconocimiento al maestro Ferrogay, para luego empezar con la exposición. Quiero empezar con este pasaje, y estoy seguro que les va a gustar a ustedes, tanto como a mí, o más, ¿verdad? Puede ser que más. A veces se encuentran unas sorpresas también, ¿verdad? Que son mucho más agradables. Fíjese, lo que voy a decir es un pasaje que a mí me hubiera gustado que hubiera figurado como epígrafe de ese texto que les acabo de mencionar, que coordiné pareció publicado en 2004, o sea, se tituló Filosofía del Septentrión, y fue un homenaje al maestro Federico Ferrogay. Yo vine a presentar aquí el libro, en su momento Sergio estuvo entre el público, ¿no? Y pues para mí fue un homenaje que yo le rendí, ¿verdad?, al maestro Ferrogay, en colaboración con otros colegas que
se dedican a la filosofía también, y un paisano, Carlos Montemayor. Él colaboró en ese libro, no sé si el nombre les dice algo también, ¿verdad? Carlos Montemayor aceptó gustoso colaborar en ese libro, y pues para nosotros realmente fue un honor, ¿verdad?, que él participara en ese proyecto, el significado que tuvo el maestro Federico Ferrogat también para él. Entonces, espero haber sido claro en lo que acabo de decir. Para dar lectura, porque no quiero no hacer justicia a Aristóteles, lo va a leer para no incurrir en alguna falla en el texto, por alguna omisión. Entonces dice Aristóteles: así también parece que debe obrarse con los que nos comunicaron la filosofía, pues su valor no puede medirse con dinero y no puede haber honor equivalente. Pero quizá baste, como se hace con los dioses y padres, contributarles lo que se puede. Qué belleza, ¿no? Es un pasaje, le digo, del libro 9 de la Ética. Y si prestaron atención con todos sus sentidos y sus oídos y su ser, no está uno presente. Lo que quiere decir Aristóteles es, bueno, la alta estima que él tenía de la filosofía y la deuda que tenemos para los que nos comunicaron la filosofía. Dice él que es una deuda impagable, o sea, que no se puede pagar con dinero, y de hecho que no hay ninguna equivalencia para eso. Y lo compara Aristóteles con nuestros padres y con los dioses, es decir, los padres que nos dieron el ser, por habernos dado el ser, tenemos también una deuda impagable hacia ellos. Pero muy precioso, ¿no? ¿No? Quisiera oír algo. ¿Les gusta? Y lo compara con los dioses y dice, o sea, no, es impagable, pero hay que hacer lo que se pueda. O sea, no podemos devolver ese favor que nos hicieron nuestros padres, ¿verdad?, al darnos el ser, ni tampoco hacia los filósofos que nos transmitieron la filosofía. Dice que qué imagen tenía Aristóteles de la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué creen que tenía esa imagen Aristóteles de la filosofía? Porque Aristóteles pensaba que por el hecho de estar en la filosofía estamos encaminados a la felicidad. Porque para Aristóteles la vida teorética era la forma de vida más alta. O sea, era, de hecho, la felicidad primaria para él, ¿verdad? O sea, la felicidad más alta. Eso por un lado. Pero por el otro, porque para Aristóteles la vida, ahorita voy a hablar más sobre eso, la vida teorética, pues, que es la vida del filósofo. No digo vida contemplativa, de hecho Enrico Berti, un filósofo italiano, dice que contemplativa tiene que ver con la contemplación de Dios, ¿verdad? Y eso pues es más bien cristiano. Entonces, Berti propone que sí se mantenga la expresión vida teorética. Estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Para Aristóteles, la vida teorética era una forma de vida en la que nos asemejamos a Dios. Que Dios no es noesios. O sea, un pensamiento que se piensa a sí mismo. Es puro pensamiento, ¿no? Pero nada más está pensando sobre sí mismo. No había, en Aristóteles no hay
La concepción de Dios no es un Dios que piensa en el mundo, que se ocupa del mundo. Porque él pensaba que si se ocupara del mundo, se rebajaría. Entonces solo puede pensar sobre lo más excelso, es decir, sobre sí mismo. Pero no sé si con eso explico un poco el contexto de este pasaje, ¿verdad? Y todo el trasfondo que hay ahí. Y en parte, repito, para honrar al maestro Federico Ferrogay, pues que él está presente en esta ciudad, ¿verdad? Como lo está en Chihuahua, porque está vivo, ¿verdad? En nuestro ser y en nuestros pensamientos. Entonces, valga nada más, lo digo así, este principio, esta forma de iniciar la conferencia, como una forma de honrar al maestro Federico Ferrogay, pero también pues, como un buen inicio de la conferencia, o sea, una buena forma de iniciar la conferencia. Es interesante, Aristóteles decía, es un pensamiento, es una de las joyas del corpus aristotélico para mí. Aristóteles decía en la Ética, el principio es más de la mitad del todo. O sea, el principio es el 75%, digámoslo en términos numéricos, ¿verdad? Y el resto ya viene por añadidura. Él lo decía en el plano teórico, cuando él iniciaba una disertación, un desarrollo sobre algún tema, a eso se refería, que si tienes un buen inicio, pues ya tienes, en el desarrollo, digamos, de un texto, ya tienes más de la mitad del todo. Pero se puede aplicar para muchas cosas, ¿verdad? Fíjense, para ustedes que son maestros, son profesores en la enseñanza, o sea, si el principio es bueno, el principio que infunden, que inculcan, que transmiten son niños jóvenes con los que tienen que ver, niños, ¿verdad? ¿Sí? Niños, ok, niños jóvenes, ¿verdad? La importancia que tienen que ustedes siembren una buena simiente en ellos. Eso va a repercutir en el desarrollo de toda su formación. Entonces, y atacamos también por ese lado, ¿verdad? Por el lado de la formación de ustedes. Vean que Aristóteles tiene ideas también sobre la educación. Yo les recomiendo el libro 8 de la política. Ahí habla sobre la educación de los jóvenes. Si les interesa, pues, Aristóteles es uno de los más grandes filósofos de la historia de la filosofía. Uno de los más grandes. Y al igual que Platón, pues lo que ellos decían era algo muy originario. No original, sino originario. Y eso fue algo que sedujo, de hecho, a Heidegger. La originariedad del pensamiento de Aristóteles. Heidegger quedó prendado de Aristóteles y lo estudió durante muchos años. De hecho, tiene un pensamiento Heidegger sobre eso. Dice, es aconsejable posponer la lectura de Nietzsche y leer 10 o 15 años a Aristóteles. Interesante, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de Heidegger, uno de los grandes filósofos, quizá el más grande, ¿verdad?, del siglo XX, para darles una idea ya sobre la actualidad de Aristóteles, porque mi tema es la actualidad de la ética de Aristóteles. Y con eso ya les estoy hablando de la actualidad, ¿verdad?, de Aristóteles, todavía para nuestros días, porque Mauricio Beuchot, que es uno de los más grandes filósofos mexicanos y muy más grande en la actualidad, también en su ética ha incorporado a Aristóteles, o sea, se ha apropiado de él, ¿no?, para su planteamiento
porque Mauricio Beuchot tiene una propuesta ética. O sea, él no escribe sobre ética como yo, ¿verdad? Sino hace una propuesta personal, ética. Pero Beuchot decía, también para hablar de alguien más contemporáneo, ¿verdad? Que Heidegger, y de esa manera hacerles ver la actualidad de Aristóteles también. Beuchot sirve de Aristóteles y es de hecho muy importante, o es quizá el filósofo más importante en su propuesta ética. Entonces, voy a leer el texto y voy a ir haciendo comentarios también, ¿verdad? Para que no sea tan soso, quizá para ustedes. Yo sé que leer a alguien es siempre aburrido para el que escucha. Lo sé, ¿verdad? Sería un ingenuo si no lo supiera a estas alturas. Pero, sea como sea, voy a hacerlo así, porque de lo contrario, como decía un filósofo español heideggeriano, se pierde lo quintaesenciado, decía él. Muy interesante, ¿verdad? Se pierde lo quintaesenciado. Entonces, si hablamos de la actualidad de la ética de Aristóteles, previamente tenemos que explicar a qué se debe, ya les pareció muy interesante ese debate, a qué se debe que su reflexión se haya mantenido viva durante tanto tiempo, alrededor de 2500 años. Aristóteles nació en 384 y murió en 322, antes de Cristo. Según nuestro punto de vista, algunas razones que contribuyen a esa actualidad son las siguientes. Voy a mencionar dos. En primer lugar, la forma en que aprehende los fenómenos éticos es tan originaria que la posteridad no ha podido menos que asentir ante tan deslumbrantes hallazgos, reconociéndose en sus desarrollos teórico-filosóficos como si fueran contemporáneos suyos. Ese es el primer punto. Segundo punto, su vigencia habla también del hecho de que el hombre desde aquellos tiempos hasta la actualidad no ha cambiado tanto que ya no se reconozca en los planteamientos aristotélicos. Más allá de los cambios en la sociedad, las particularidades propias de cada cultura, los desarrollos técnicos científicos, el hombre sigue lidiando con los mismos problemas que en la antigüedad. ¿Cuáles son estos? La adversidad, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la felicidad, el azar, etc. El filósofo italiano Enrico Berti, que ya me referí ahorita, especialista en la filosofía aristotélica, lo ha expresado de la siguiente manera. La ética aristotélica, por lo demás, nunca declinó por su carácter profundamente humano. Fin de la cita. Enrico Berti murió recientemente, no sé si hace 2 años, 3 años, no me acuerdo, pero fue un especialista en filosofía aristotélica y fue maestro de Franco Volpi, no de Jorge Volpi, de Franco Volpi, un filósofo italiano. Voy a referirme a otro filósofo, pero francés, que también hace un juicio sobre la filosofía aristotélica. Pierre Aubenc se llama, Pierre Aubenc, tiene un texto que se llama, muy recomendable, La prudencia en Aristóteles. Y ahí, en ese texto,
Yo creo que es el único filósofo, hasta donde yo tengo conocimiento, que trata con cierta sistematicidad el tema del kairos en Aristóteles. Pierre Owen. Creo que es el penúltimo capítulo de ese libro. Y Pierre Owen decía lo siguiente sobre Aristóteles. Dice, nosotros somos todavía hoy frecuentemente aristotélicos sin saberlo. Me gustan las dos, espero que les agraden a ustedes estas dos citas para darnos una idea de la importancia de la filosofía de Aristóteles. La obra de Aristóteles, y en particular su ética, no ha cesado de ser objeto de recepción y apropiación filosófica durante más de 2 milenios. Y en el siglo XX podemos destacar la influencia que tuvo en dos pensadores alemanes, Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer, quienes reconocieron, me he preguntado si se escucha bien. ¿Se escuchan bien? ¿Sí? Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer, quienes reconocieron expresamente el significado tan eminente que tuvo Aristóteles en la elaboración de su filosofía. No nos vamos a detener aquí a dar cuenta de este influjo, lo cual sería tema de otro análisis. En lo que sigue, más bien, en la primera parte, voy a referirme a algunos aspectos de la ética de Aristóteles que, según mi lectura, continúan teniendo vigencia hasta nuestros días. Pero igual también quiero dar como una introducción antes de pasar a exponer lo que me he dado la tarea, digamos, de consignar aquí sobre la actualidad de la ética de Aristóteles. Quiero decir unas cuantas palabras sobre la ética nicomaquia y ciertos contenidos que nos pueden servir para entender la ética de Aristóteles. Lo primero es, Aristóteles escribe de hecho 3 tratados sobre ética, no nada más uno. Escribe la Magna Moralia, la Ética Eudemia y la Ética Nicomaquia. 3 tratados. Esto nos habla ya de la importancia y del interés que tenía Aristóteles por la ética. Y contrasta con, ¿cómo diríamos?, la omisión, por ejemplo, de algunos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía que no escribieron ni siquiera una ética, menos 3 tratados. Podríamos mencionar incluso el caso de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que no escribió una ética, dio una conferencia sobre ética, así se llama, la pueden buscar, ¿verdad? Y la van a encontrar, conferencia sobre ética de Wittgenstein. Heidegger mismo, que no escribió una ética, un tratado sobre ética, ¿verdad? O el mismo Descartes, que no escribió una ética, sino escribió pues una ética provisional, ¿verdad? Que le llamó una ética provisional. Pero menciono esto para poner de manifiesto el contraste de Aristóteles con otros filósofos y hacer patente, pues, la importancia que Aristóteles le concede a la ética. ¿Qué es importante de arranque? Bueno, pues el concepto de ethos. La palabra ética, que para nosotros es familiar, ¿verdad? Y es de uso común, proviene del griego ethos. Ethos tiene 2 acepciones en griego. Una es
la que tienen en Aristóteles como hábito, costumbre, carácter. Porque en los manuales de filosofía luego se suele omitir el carácter. O sea, esto se traduce como hábito, costumbre, ¿verdad? Pero evidentemente no se trata de comer, no es el hábito de comer todos los días real, ¿verdad? No es ese tipo de hábito o costumbre, sino, pues eso, un hábito o costumbre que conforma un carácter. Eso era muy importante para Aristóteles. Y de hecho, sigue siendo interesante para nosotros. Voy a explicarle más sobre esto. Pero antes quería decir la otra excepción de ethos, que está en Heráclito como lugar de residencia, lugar de habitación. Pero ateniéndonos a Aristóteles, él observaba, ¿verdad? Él era pues, un filósofo, como se dice, realista, ¿verdad? Es que tenía un principio de realidad, no partía, su filosofía no parte de abstracciones, sino tiene un sentido de la realidad, digamos, muy arraigado. Entonces él observaba que, decía, por ejemplo, ¿qué hace a un buen guitarrista? Pues tocar la guitarra. O sea, a fuerza de tocar la guitarra, se hace un buen guitarrista. ¿Qué hace un buen lector? Pues leer, ¿verdad? Como hábito, ¿verdad? Costumbre. Y se preguntaba también qué es la virtud, ¿verdad? Pues, o cómo se hace el hombre virtuoso, pues practicando la virtud. Entonces, lo menciono así para ilustrar lo que Aristóteles entiende como ethos, o hábito, costumbre, carácter. Entonces, una persona justa se hace justa practicando la justicia. Pero quizá al principio puede costar trabajo, eso lo ha explicado muy bien Beuchot de una manera muy didáctica. Le recomiendo que lean a Beuchot. Luego, no leímos a los mexicanos, ¿verdad? Porque los consideramos inferiores, tienen que apellidarse. Bueno, que Beuchot tiene un apellido francés, pero aún así no le damos crédito a él. Pues es un gran filósofo. Exacto, es norteño, por cierto, sí es cierto. Pues, dice el maestro que estuvo, sí, aunque estuvo, sí, bueno, pues ya lo experimentaron, ¿verdad? Ya lo vivieron. Entonces lo que yo digo es una anécdota. Pero, ¿dónde estaba? Sí. Por ejemplo, para hacerse generoso, uno puede intentar ser generoso, quizá al principio cuesta trabajo, pero a medida que practica uno eso, que se va convirtiendo en un hábito, que se va convirtiendo en un carácter. Entonces llega un momento que ya no cuesta trabajo ser generoso. Es decir, se es generoso casi de manera automática. Esa es la idea de Aristóteles, del carácter. Y yo digo a veces como ejemplo, por ejemplo, para un buen guitarrista, tocar mal la guitarra es más difícil que tocarla bien, porque está acostumbrado a tocar bien, ¿verdad? Entonces tocar mal, tiene que esforzarse por tocar mal. Y es igual, eso funciona en todas las virtudes. Si un hombre es justo, pues le va a costar mucho trabajo ser injusto, porque está acostumbrado a ser justo. ¿No es cierto? Entonces, yo digo, hombre, pero eso es una maravilla lo que nos comparte Aristóteles. Si lo ponemos en práctica en nuestra vida, que ahorita voy para allá, pues nuestra vida se transforma. Si quieren ser borrachos, ¿verdad? Pues que emborráchense todos los días. Si quieren ser puntuales, pues sean puntuales todos los días, ¿verdad? ¿Sí? Van tratando, ¿verdad? Van intentando ser puntuales hasta que lleguen a un grado de perfección de la puntualidad. Pero funcionan muchas cosas, si se fijan, ¿verdad?
Entonces, con eso preparo el terreno, ¿verdad? Con esas nociones de etos para lo que nos depara a continuación. Ahora, antes de entrar a la lectura del texto, Aristóteles, eso lo saben yo creo algunos o todos, Aristóteles habla de 3 formas de vida o 3 géneros de vida. ¿Sí les suena algo? ¿Han oído hablar de eso? ¿Les pregunto? ¿No? Bueno, ok. Les va a resultar interesante, ¿verdad? O sea, él habla del bios apoláusticos, que es la forma de vida consagrada al placer. ¿Sí? ¿Ya lo retuvieron? Bios apoláusticos, así lo pueden escribir, como se oye, ¿verdad? Bios, que es vida, ¿verdad? Griego. Bios apoláusticos, o sea, la forma de vida consagrada al placer. Eso no es nada que no sea ajeno. Los seres humanos, muchos viven nada más buscando el placer. No ha perdido actualidad. Los políticos buscan eso en parte, buscan el poder para dar rienda suelta al placer, ¿verdad? Placeres de la bebida, la comida, el sexo, ¿verdad? El bios prácticos, que es la forma de vida ético-política. Bios prácticos. Y finalmente está el bios teoréticos, o sea, la vida teorética. Son 3 formas de vida, 3 géneros de vida, como ustedes quieran. Y Aristóteles, como siempre, jerarquiza. Siempre jerarquizaba. Eso es su forma de proceder, ¿verdad? Pero es muy interesante. Es decir, para Aristóteles, dentro de esas 3 formas de vida, hay una forma de vida que es la más alta. Adivinen cuál. Ya lo dije, ¿verdad? La vida teorética. Ya lo dije también por qué. O sea, Aristóteles pensaba que la vida teorética, en la vida teorética, el hombre es plenamente feliz. Porque a ustedes parecerá un poco raro, ¿verdad? Voy a explicarme por qué. Qué raro, ¿verdad? Que alguien tenga la vida teorética por feliz. Pues fíjese, Aristóteles pensaba que pensar es placentero. Cosa muy extraña para nosotros. Pero sí, yo imagino, ustedes están ahí con el pensamiento y han de haber experimentado que cuando uno piensa, hay placer. No pensar en cómo robar al vecino, ¿verdad? No. Y a veces cuando hablo yo con personas que no son de la filosofía y que hablo de esto, porque soy a veces muy impertinente y hablo de estas cosas con gente que no tiene formación filosófica, y yo me pregunto, ¿qué estarán pensando cuando yo le digo eso? Que pensar es placentero. Sí, yo me pregunto, como para cerciorarme, ¿no? Yo digo, bueno, y le digo a mi interlocutor, no piense que robar al vecino, ¿verdad? O cómo robar a una persona, o cómo fregarse a alguien. No ese tipo de pensamientos, evidentemente, ¿verdad? Sino Aristóteles pensaba, eso es algo que quizá ustedes han experimentado, pensar es ocuparse con los pensamientos de otros filósofos y desarrollarlos y desplegarlos. Y eso es placentero. ¿No es cierto? ¿Lo han experimentado? Yo sí. Todos lo hemos experimentado. Y es sumamente placentero. Yo, de hecho, cuando estoy así, me olvido de todo. O sea, de todo lo que me rodea. Es decir, paso a otra forma de temporalidad. Ya no hay tiempo cronológico, ¿verdad? En el que estamos ahorita, ¿cuándo terminará este señor su conferencia? Que ya me tiene harto. Que también es una forma de pensar. Entonces, ese tiempo es el cronológico, ¿verdad? Pero hay un tiempo auténtico. Ese es el que no sentimos cuando transcurre. Echar el chal. ¿Perdón? Cuando echamos el chal se nos da el tiempo. Bueno, ya ven, no todos pensamos igual, pero
A ver, para no perderme. No sé si está siendo coherente mi discurso. El chisme está platicando. Está siendo coherente. Muy bien. Teoreticosquis puede Sí. tener cierta adaptación significativa a vida intelectual. Sí, A exacto. lo mejor un teórico le resulta ahí. Sí, es la vida del filósofo, la vida del... O sea, Aristóteles le identificaba con el filósofo, ¿verdad? Sí. Pero es en general donde se produce pensamiento, ¿verdad? Pensamiento. Pensamiento, ¿verdad? Sí, gracias No. por la acotación. Ya que vamos a interrumpir, yo agregaría algo. En nuestro trabajo como maestros, parte de nuestra posibilidad es que nuestros alumnos agarren gusto por aprender, gusto por pensar, Exacto. gusto por desarrollar ideas. Y yo creo que la frustración más grande que a veces tenemos como maestros es en las dificultades que tiene desarrollar una ética que sea gusto, un filio, tal vez no un eros, pero sí un filio por la posibilidad de que los alumnos estén construyendo conocimiento, ¿no? Y la otra beta que pega con nosotros como posgrado es que la cívica y la ética son parte de nuestras responsabilidades curriculares y a veces afrontamos esta materia como un relleno, como algo que carece de importancia y seguramente eso obedece a que es tan compleja y es tan difícil el acercamiento a una posibilidad de cómo conformar una ética, pues que realmente acabamos dejándola de lado. Entonces lo que nos comparte el doctor me parece súper relevante para nuestro trabajo como maestros. O sea, ahí están 3 preguntas impresionantes. ¿Cómo desarrollamos el gusto por aprender, por pensar, que tengan cierto placer por hacerlo nuestros alumnos o nosotros mismos? ¿Cómo le hacemos para desarrollar una posibilidad de construir conceptos éticos? Y la tercera sería visualizar el impacto que el trabajo de la ética en básica implicaría para la construcción de nuestra cultura y nuestra sociedad. Gracias, maestro. Puedes seguir. Gracias, mi hermano. Hablaba, y es muy pertinente lo que dice el maestro, ¿verdad? Para que ustedes también lo ajusten, ¿verdad? Lo adapten a su trabajo, ¿verdad? A su profesión. Para Aristóteles, escribir también es placentero. Y leer es placentero. O sea, 3 actividades que conforman la filosofía, quizá de manera muy, digamos, muy clara, ¿verdad? Muy fehaciente, pero no solo la filosofía. O sea, Nietzsche decía, las tareas de la gran educación son saber leer, escribir y pensar. Ya está, para ustedes también, ¿verdad? Y trayéndolo de Nietzsche. Son las tareas de la gran educación. Escribir es sumamente placentero. Y leer. Entonces, ya me dio a entender la felicidad, ¿verdad?, de la que habla Aristóteles. Es una felicidad. Aristóteles descalificaba un poco la vida en vídeos prácticos, porque el político decía, vive de los honores, o sea, de las caravanas, ¿verdad? Licenciado, ¿verdad? Maestro, doctor, ¿verdad? Se inclina. Pero Aristóteles decía, eso no pertenece a la persona, no es propio de él, sino proviene de otro, por lo tanto no es propio. Ahorita vamos a ver, para que tenga, espero darme a entender, para que tenga más sentido todo esto, ahorita voy a retomar esa idea. Y fíjese, sobre el bios apoláustico también quiero decir algo, porque no es que Aristóteles desdeñe los placeres. De hecho, para Aristóteles la práctica de la virtud es placentera, ya lo dijimos también en el pensamiento, y la práctica de la virtud también es placentera. Pero si vemos en los placeres el fin de nuestra existencia, Aristóteles pensaba que es condenarnos a vivir una forma de vida que está por debajo de nuestras posibilidades humanas, que compartimos con los animales. Qué crítica tan devastadora, ¿verdad? No sé si hay políticos aquí, ¿no?
Pero es tremendo, ¿no? Lo que dice, ¿verdad? O sea, no es que Aristóteles nos invite a abstenernos de experimentar placeres, sino que no es el fin de la existencia. No venimos a eso. O sea, hay algo más elevado para el hombre, ¿no? O sea, creo con eso más o menos he dado una introducción. Que apenas estamos en la introducción, ya son las 11. Si hay tiempo, hay tiempo. Hasta la 1:30. Vamos al proceso de pensamiento. Y no los agobio mucho. Eso es bueno. Sí, ¿No? pero hace falta. Ok. Hace falta ese tipo de agobios. Ok. Estoy de acuerdo. Uno de los motivos que según mi lectura, viene algo ahora muy interesante también, jóvenes, que es, o sea, un aspecto donde yo veo que Aristóteles sigue siendo vigente y nos habla, o sea, habla a este mundo en el que nosotros vivimos todavía. Lo voy a leer, aunque puedo explicarlo quizá, o puedo explicar cosas para que no sea tan soso. Aristóteles pensaba que el fin de la ética no es el conocimiento, sino la acción. O sea, la praxis. ¿Qué quiere decir con eso? Que la ética no es algo meramente cognitivo, digamos. No es algo meramente para jactarnos de que sabemos de ética, sino que la ética tendría que desembocar en una praxis. ¿Sí? Y Aristóteles, que pues su padre era médico, y Aristóteles constantemente recurre a ejemplos de la medicina, porque aparte de que quizá su padre le inculcó el interés por la medicina, en Aristóteles había un interés propio por la medicina. Dice, qué ejemplo tan interesante nos da. O sea, Aristóteles, para no leer, voy a tratar de reproducirlo. Aristóteles nos dice que si nos refugiamos en la teoría, sin desembocar en una praxis respecto de la ética, dice, es como el enfermo que va con el médico y el médico le prescribe algo y el enfermo no pone en práctica nada de eso. Entonces, pues no se va a curar. Bueno, y si obramos así en relación a la ética, Aristóteles habla de que no vamos a sanar del alma. Es decir, si nosotros conocemos un principio ético, voy a poner ahora un ejemplo. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. ¿Conocen? Es una reformulación del imperativo categórico kantiano, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Aristóteles diría, ¿de qué me sirve a mí saberlo si no lo pongo en práctica? No sirve de nada. O sea, es estéril, de hecho. Es, diría yo, inocuo. Esto creo yo que es muy importante para esta época, porque Aristóteles ve la completitud ética en la forma de una praxis. Pero fíjense bien, Aristóteles apunta a una ontología, o sea, a la configuración de un tipo de ser. Cuando nosotros realmente ponemos en práctica nuestros conocimientos éticos, ese es uno, ¿verdad?, que acabo de poner. Nuestra vida se transforma. Háganlo. Y eso es por lo que apuesta, digamos, Aristóteles. Por la transformación, por el cambio, por la configuración de un tipo de ser.
Es decir, el conocimiento ético es una crítica a Platón, ¿verdad? Es una crítica al intelectualismo de Platón. El conocimiento ético debe cristalizar en una praxis. Si no, no tiene razón de ser. O sea, yo traía el texto, ¿verdad?, escrito, pero ya lo expuse eso. Con eso los aburro menos, creo yo. Otro tema de enorme relevancia tiene que ver con la noción de felicidad, a lo que ya me referí hace un momento. Alrededor de este concepto se vertebra una de las mayores lecciones de Aristóteles, creo yo, para nuestra época, tan dada a identificar la felicidad con la suerte o con el dinero. Es decir, la felicidad está asociada, a fin de cuentas, a algo exterior o contingente. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si a alguien le dicen, te ganaste 3,000 pesos. ¡Ah, qué felicidad! ¿No? Soy feliz. O le dicen, pues, ¿sabes qué? Te reprobaron en, no sé, una materia, ¿no? Metodología de la investigación. ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué infelicidad! Entonces, Aristóteles o sea, él buscaba una felicidad que no fuera contingente, que no fuera tornadiza, podemos decir, que no fuera inconstante, sino una felicidad que se mantiene a lo largo de la vida. O sea, una felicidad que no es susceptible de ser perturbada prácticamente por nada. Vean nada más qué belleza, ¿no? Ese es el tipo de felicidad que busca Aristóteles en la ética. Una felicidad constante. Ahorita vamos a hablar del sufrimiento, porque esa es otra cosa que a mí me parece monumental de Aristóteles. O sea, su clarividencia, porque él desde un principio toma nota de que el sufrimiento es algo insuprimible de la existencia humana. Entonces, ¿cómo ser feliz a pesar del sufrimiento? ¿No? O sea, a veces pensamos nosotros, ¿verdad?, tontamente o ingenuamente, o no sé cómo decirlo, que la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Pues siento decepcionarlos, pero eso no existe. Les traigo malas noticias. Eso no existe. No hay una felicidad carente de sufrimiento. Entonces, Aristóteles, desde un principio, vislumbró que la felicidad tendría que erigirse sobre el sufrimiento. ¿No les parece interesante? Voy a citar. Entonces, Aristóteles, repito, está a la búsqueda de una felicidad perpetua, podemos decirlo así, y una felicidad estable, constante, y que dure a lo largo de toda la vida. Porque si la felicidad que a veces la felicidad es pasajera, ¿verdad? Entonces Aristóteles diría, una golondrina no hace verano, ¿no? Primavera, decimos. Un día de felicidad comparado con 365 días que tiene el año y los que tienen una vida, ¿cuántos serán? Entonces, ese día de felicidad se diluye, de hecho, se desvanece
frente a todo lo demás. Entonces, por ahí va, no sé si me doy a entender, por ahí va la idea de felicidad de Aristóteles. Y fíjese, es una felicidad, dice Aristóteles, y adivinamos que el bien, o sea, la felicidad, es algo propio y difícil de arrebatar. O sea, ahí nos da una clave muy importante para poder entender lo que Aristóteles concibe como felicidad. O sea, es algo propio y difícil de arrebatar. Supongamos que nosotros amasamos una fortuna y luego nos la roban, pues ya somos infelices. Digo, en este país, esa posibilidad es muy alta, ¿verdad? Entonces, lo que no quiere Aristóteles es que estemos sujetos a los vaivenes de la fortuna, ¿entiendes? Por eso él busca algo interior. Él dice propio, no dice interior, pero uno puede colegir que se trata de algo interior. Él no lo dice expresamente. Y difícil de arrebatar. Entonces, por esa razón también para Aristóteles, jóvenes, y no tan jóvenes también, ¿verdad? Perdón, para no excluir a nadie. Ya se fue la... Otro ejemplo de ser sufrir. Ya vimos Por que no hay eso, felicidad. perdón, no escuché. No, ya vimos que no hay felicidad. Esta época también es muy dada a identificar la felicidad con el dinero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aristóteles decía, o sea, que el dinero es un medio para, decía, con vistas a otra cosa. O sea, es un medio, no el fin. Y ya con eso, dice, pero tampoco es que Aristóteles fuera así tan, ¿cómo decirlo? Tan ingenuo, ¿verdad? Tan irrealista, que pensara que podemos desdeñar el sufrimiento, ¿no? De hecho, en su lista de elementos, de ingredientes que constituyen la felicidad, él considera el dinero. Por ejemplo, decía Aristóteles, necesitamos dinero para ayudar a los demás. Qué bonito, ¿no? Qué noble. No para uno mismo, no para acumular, sino para ayudar a los demás. Pero, entonces lo digo también para que ustedes se den cuenta que Aristóteles no desdeñaba el dinero. De hecho, la pobreza no es algo deseable. Podemos decirlo, ¿verdad? Nadie se levanta todos los días a las 6 de la mañana deseando ser pobre o aspirando a ser pobre. Creo yo, ¿verdad? A lo mejor me equivoco. Pero, es decir, no, la pobreza no es algo deseable. Y eso lo sabía Aristóteles. Entonces, a mí me gusta porque Aristóteles dimensiona el valor que tiene el dinero. Es un medio, no es el fin de la existencia. Y el problema es que si identificamos la felicidad, como lo decía ahorita, con el dinero, y luego nos asaltan y nos quitan toda nuestra fortuna o nuestro patrimonio, pues ya no somos felices, sino infelices. Entonces, por eso Aristóteles, repito, apuesta por algo, la felicidad como algo interior, algo difícil de arrebatar y de perturbar. ¿No están todavía muy aburridos? ¿No? ¿Puedo seguir aburriéndolos más? Dice, hay otro elemento que también me parece muy interesante de la concepción que tiene Aristóteles de la felicidad, porque para él la felicidad está asociada, lo siento, al trabajo
al aprendizaje y a la aplicación. ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó? Bien, es muy interesante, ¿sabe? Porque ustedes corríjanme o contradíganme. Yo tengo ahora un poco contacto con jóvenes, bueno, salvo mis alumnos, pero ellos no se sinceran conmigo ni se abren de capa, por así decirlo, ¿verdad? Y me cuentan todo. Por lo calificación. A lo que voy, yo no sé, los jóvenes, por ejemplo, ahora cómo ven la felicidad, ¿verdad? Pero Aristóteles pensaba que para ser felices tenemos que esforzarnos por ser felices. Es decir, la felicidad no es algo que nos cae del cielo. Entonces yo digo, tiene razón Aristóteles, para ser felices tenemos que aprender. ¿Y dónde aprendemos eso? Bueno, a veces me pregunto a veces, ¿dónde se aprende eso? No podemos aprender de nuestras experiencias de vida, de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra existencia. Podemos aprender de la lectura, de los grandes filósofos, de los grandes teóricos, de los literatos. O sea, es un aprendizaje. O sea, ser feliz supone un trabajo. Y yo digo, hoy día no existen, pero corrijan ustedes, muchas personas que compartan esta visión. Pues la mayoría piensa que la felicidad no está relacionada con algún tipo de esfuerzo o aprendizaje. En la actualidad, la felicidad se asimila a la fortuna. Yo creo que también habrá un dios que Aristóteles no vio, que es el dios Titotenos. ¿Acá cuál es ese? ¿Tú sabes? No, tiene que iniciarme en eso. Conforme lo que usted comenta, es cierto, porque a veces en los pequeños detalles tenemos nuestra felicidad y no nos damos cuenta. Exactamente. Cuando ya lo tenemos pequeño. Así es. Y no lo vemos por querer buscar más y más. Como que ahorita la sociedad lo que busca, que tener más dinero, que no se conforma uno. Y no vemos esa parte de lo sencillo y que Dios nos encuentra. Ahí está, usted me está mostrando que hay un aprendizaje, que en su reflexión hay un aprendizaje. Podemos aprender a ser felices, ¿verdad? Y esforzarnos por ser felices. O sea, la felicidad para Aristóteles no es una dádiva, ni divina ni humana. Bueno, a mí, disculpen, en lo particular, me parece muy interesante esto que plantea Aristóteles. No sé, a oídos, no sé, de gente joven, ¿verdad? ¿Cómo suena eso? Aristóteles dice en la ética, de ahí surge la dificultad de si la felicidad es algo que puede adquirirse por el estudio, o por la costumbre, o por algún otro ejercicio, o si sobreviene por algún destino divino, o incluso por suerte. Dice, pero confiar, dice Aristóteles todavía, pero confiar lo más grande y lo más hermoso de la fortuna sería una gran incongruencia. Por lo que ya vimos. Porque si confiamos la felicidad en la fortuna, pues la fortuna es veleidosa. A veces cae así, a veces así. Y entonces nosotros estaríamos sujetos a esos vaivenes, ¿verdad? Pero para Aristóteles esa es una felicidad deleznable, baladí, porque somos presas, ¿verdad? Justamente de las vicisitudes de la fortuna. Y para Aristóteles lo principal radica en nosotros para ser felices. No en lo adventicio, en lo contingente, sino en nosotros. Voy a hablar ahora precisamente sobre
sobre la relación de Aristóteles, o sea, la relación que hace Aristóteles entre la felicidad y el sufrimiento. Que es una de las cosas que me parece muy interesante. Aristóteles no esgrime una fórmula abstracta acerca de lo que es la felicidad, sino procede de una manera realista. Reconocía que hay condiciones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, la salud, un mínimo de recursos materiales, una buena familia, buenos hijos, porque no siempre son como queramos que sean. Los hijos, ¿verdad? Pensaba que era importante también la belleza, porque para Aristóteles era griego, ¿verdad? Y ellos le daban mucha importancia, nosotros también, ¿verdad? Los mexicanos. Por consiguiente, hay muchas cosas que hacen que la felicidad no dependa, no depende totalmente de nosotros. Porque está el azar también. El azar para Aristóteles tiene una fuerza operante, ¿verdad? Pero a pesar de eso, se puede construir una felicidad para Aristóteles. En el siguiente pasaje, nuestro filósofo se prodiga en detalles que elucidan la naturaleza de la felicidad. Voy a leerlo. Este pasaje es muy interesante, jóvenes. A ver si a ustedes también les resulta interesante. Dice, pero es evidente que la felicidad, esto es Aristóteles, lo cita, pero es evidente que la felicidad necesita también de los bienes exteriores, como dijimos. Pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos. Y ahí está el dinero, ¿verdad?, necesario para ayudar a los demás. Muchas cosas, en efecto, se hacen por medio de los amigos, o de la riqueza, o el poder político, como si se tratase, dice, de instrumentos. Pero la carencia de algunas cosas, bueno, él habla de la nobleza del linaje, ¿verdad?, que eso pues, es obsoleto, buenos hijos y belleza empañan la dicha. O sea que si uno no tiene buenos hijos, también eso empaña la dicha, la felicidad. Pues uno que fuera de semblante feísimo, o mal nacido, o solo y sin hijos, no podría ser feliz del todo, ¿verdad? Preste atención a ese matiz, del todo, ¿verdad? Es decir, si faltara, ahorita lo digo, y quizá menos aún aquel cuyos hijos o amigos fueran completamente malos. Imagínense, tener hijos malos a los padres nos causa desazón, ¿verdad? Pues hijos viciosos, ¿no?, borrachos, drogadictos, o siendo buenos hubiesen muerto. También la pérdida de un hijo, se dice, es uno de los dolores más grandes, ¿verdad? Se dice que las personas pueden sobrellevar la pérdida del esposo o de la esposa, de los padres, pero la pérdida de un hijo sí es un sufrimiento mayor. Pero vea, aquí Aristóteles, que es lo que me gusta de Aristóteles, plantea una lista como de ingredientes, ¿no?, que constituyen la felicidad, que componen la felicidad. Es decir, no es solamente una cosa o dos, sino son muchas. Y yo digo, entonces podemos imaginarnos la felicidad como un platillo, ¿no? A que si le falta un ingrediente, puede ser que no salga con el sabor que queramos, pero no se malogra el platillo. Y así es la felicidad. Si nos falta un ingrediente, como dice Aristóteles, si por ejemplo, cuando habla de que si no somos bellos, bueno, pensaba a lo mejor en alguien repugnante físicamente, ¿no? No puede ser feliz del todo, es decir, completamente, pero eso no excluye una forma de felicidad.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿No he provocado muchos bostezos? Otro de los aspectos, bueno, aquí voy ahora sin hincarle el diente a esta relación entre felicidad y sufrimiento. A mí me parece muy interesante. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Otro de los aspectos que merece nuestro análisis es el relativo a la relación entre felicidad y sufrimiento. Pues Aristóteles captó con una audacia inaudita que la felicidad no consiste en la ausencia de sufrimiento, ya lo decía ahorita, sino que la felicidad tiene que arreglárselas con el sufrimiento. Este último forma parte de la existencia, es consustancial a ella, y por lo tanto, no hay algo así como una felicidad impoluta de sufrimiento. Dice Aristóteles, lo cito, de la Ética. Dice, pero como hay muchos acontecimientos que ocurren por azares de fortuna y se distinguen por su grandeza y pequeñez, es evidente que los de pequeña importancia, favorables o adversos, no tienen mucha influencia en la vida. Mientras que los grandes y numerosos harán la vida más venturosa, pues por su naturaleza añaden orden y belleza, y su uso es noble y bueno. En cambio, si acontece lo contrario, oprimen y corrompen la felicidad, porque traen penas e impiden muchas actividades. Sin embargo, también en estos brilla la nobleza. Cuando uno soporta con calma muchos y grandes infortunios, no por insensibilidad, dice Aristóteles, ¿verdad? Qué bonito, sino por ser noble y magnánimo. Fin de la cita. O sea, Aristóteles reconoce que el sufrimiento puede ser tan ingente que empañe la felicidad. Y este es algo que nos pone a prueba, pues. Pero en lo posible hay que alzarse sobre él. No es aconsejable hacerse insensible al sufrimiento, porque esto nos haría también insensibles a la alegría y a la felicidad. Y aquí voy a citar algo que dice Morán en su texto de Ética, no sé si les suena, ¿verdad? Edgar Morán, un filósofo francés, vive todavía con 103 años de edad. O sea, ya desbancó la longevidad de Gadamer, que vivió 102 años. Sí, es el... Y se ve muy bien además. Morán. Pero fíjese lo que decía. Morán decía, hace falta un callo de indiferencia para no ser devastado por el dolor del mundo. Qué bonito, ¿no? Hace falta un callo de indiferencia para no ser devastado por el dolor del mundo. Y sí, ciertamente, a veces sí tenemos que volvernos un poco insensibles, ¿verdad? Un poco indiferentes para no volvernos locos. Es parte del cuidado también de nuestra mente y de nosotros mismos. Pero si le damos mucho vuelo a veces a las cosas, corremos el riesgo de volvernos locos. ¿No es cierto? Y me gusta mucho este pensamiento de Morán, por eso lo traje a colación. Pero fíjese, y Sergio me pedía que hablara de Levinas, no voy a hablar, o sea, no es sobre Levinas la conferencia, pero voy a decir algo sobre él, algo que pensaba él sobre el sufrimiento. Eso lo dice en un texto anterior a Totalidad e Infinito, El tiempo y el otro, texto muy bello. Sí. Dice, fíjate qué belleza, bueno, es una belleza la expresión, ¿verdad? Lingüística, no lo que denota, lo que connota. Dice, en el sufrimiento se produce la ausencia de todo refugio. Lo dice alguien que perdió toda su familia en los campos de concentración.
Verás qué frase, ¿no? Fíjense, en el sufrimiento se produce la ausencia de todo refugio. O sea, ¿sabe? Cuando yo leí esto, recién había yo regresado de Alemania, somos en el 2000, y empezaron los feminicidios, ¿de acuerdo? Tanto en Juárez como en Chihuahua. Y yo estaba viniendo de un contexto como el alemán, ¿verdad? Tan ordenado, tan, ¿cómo decirlo? Me escapa la palabra. Institucionalizado. Sí. Tan pulcro, ¿verdad? Tan, Sistematizado. no busco otra palabra, pero gracias de todas maneras, pero no la encuentro. De todas maneras, ustedes me entienden. Sí, son malditos que ya saben lo que quiero decir. En todo caso, venía de un, imagínense, pues allá no, digo, allá muere la gente, ¿verdad? Pues, por la edad, ¿verdad? De causas naturales, ¿verdad? Asesinatos hay pocos. Es una cosa rarísima. Entonces, yo llego aquí y me encuentro con los feminicidios. Y doy con esta frase de Levinas, casi paralelamente. Es una frase tremenda, ¿sabe? ¿Captan lo que está diciendo Levinas? O sea, Levinas está diciendo el sufrimiento como una realidad omnímoda, digo yo. O sea, un sufrimiento como algo que abarca todo nuestro ser. De manera que no podemos encontrar ningún reducto. Él dice ningún refugio a nuestros sufrimientos. Y yo me ponía en el lugar de esas madres, perdón, de esas jóvenes que fueron asesinadas. Y yo me imaginaba su sufrimiento y me desgarraba yo interiormente, ¿verdad? Y el pensamiento de Levinas, pues me arrojó mucha luz, digamos. Disculpe, déjame tomar agua. Para ilustrar más la idea de Levinas, en ese entonces yo visitaba a mi tía, que Sergio conoció, ya murió. Llegaba a comer con ella y platicar. Y hablábamos de los feminicidios, ¿verdad? Pues esas tragedias. Y yo le decía, pues sí, pero usted y yo podemos cambiar el tema. Y esas mujeres no. O sea, las madres de esos jóvenes no pueden cambiar. Eso es lo que dice Levinas. O sea, no puedes cambiar de tema, ¿verdad? Para decirlo, o sea, en palabras pobres, como decía el maestro Ferrer. ¿Tienen todavía paciencia? ¿De veras? Ah, tienen clase. No llevo ni la mitad. Dice, voy a, pues ya el maestro Ríos, ¿verdad? Me advierte sobre el tiempo que tenemos. Voy a precipitar un poco el final. Fíjese, voy a citar, o sea, para que no sea tan monótono Aristóteles, a Byung-Chul Han. Yo no sé si lo pronuncio bien, seguramente muy mal, pero es coreano. Y habla de este tema del sufrimiento en esta época. Fíjese lo que dice Byung-Chul Han. Él dice que esta época, esta sociedad, este mundo, es alérgico al sufrimiento. Dice, es una sociedad caracterizada por una aversión al sufrimiento. Él le llama algofobia. Algo en griego es sufrimiento, y fobia pues es horror o aversión. O sea, dice que esta sociedad le tiene fobia al sufrimiento. Y voy a leer cómo lo dice él. La nueva fórmula de dominación es: sé feliz. La positividad de la felicidad desbanca la negatividad del dolor.
el imperativo de ser feliz genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obediente. Fin de la cita. Tremendo, ¿verdad? Pero dice Byung-Chul Han, si se ataja el dolor, la felicidad se trivializa y se convierte en un confort apático. Qué bonito lo dice, ¿verdad? Quien no es receptivo para el dolor, perdón, también se cierra a la felicidad profunda. Si se neutraliza el sufrimiento, se neutraliza también la felicidad. El sufrimiento, fíjense, voy a hacer una analogía entre el sufrimiento y la felicidad y la vida y la muerte. Se comportan de manera similar. Epicuro, si les suena, Epicuro decía, cuando la muerte es, cuando nosotros somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Epicuro lo que quería era curarnos de la muerte, o sea, que no sufriéramos por la muerte, pero al mismo tiempo nos neutralizó la vida. Heidegger habla precisamente del ser para la muerte. Justamente porque el hombre es consciente de su finitud, es decir, de su ser mortal. Para Heidegger, lo que da sentido a la vida es la muerte. Tiene toda la razón. Toda la razón tiene. Y sin ser dramático ni pesimista, no tiene nada que ver con eso. Eso es una realidad, la muerte. ¿Quién puede ignorarla? Y les voy a hacer una cita de Schopenhauer, que es también hermosa, sobre la muerte. Schopenhauer dice, la muerte es la musa de la filosofía. Pero podemos decir, en realidad podemos, y Schopenhauer decía, sin muerte no habría filosofía, y tiene razón, pero sin muerte no habría nada, no habría arte, no habría literatura. O sea, lo que da sentido es la muerte, jóvenes, sin ser necrófilos, ¿no? Ni mucho menos. Esa, no sé qué les parezca esa cita de Schopenhauer, a mí me encanta, ¿verdad? No es pesimista para nada. No, para nada. Al contrario. Fíjese, Borges en El Inmortal, ya veo que están muy quietos, se tienen que ir, ¿verdad? Rápido, les digo algo, todavía, sí, por eso termino. En El Inmortal, Borges, que ese a lo mejor lo conocen también, ¿verdad? ¿No han leído Borges? Uno de los la cima casi de la literatura de lengua española. Él tiene un cuento que se llama El Inmortal, léanlo, El Inmortal. Y ahí plantea la idea de unos seres que adquieren la inmortalidad por el contacto de las aguas de un río. Luego describe Borges a esos seres inmortales. Pues son seres que yacen, ¿verdad? En la hierba, están echados, de hecho, están tirados. Y lo que nos da a entender Borges es que lo que espolea la acción es la muerte. O sea, lo que nos hace actuar es la muerte. Si fuéramos eternos, tendríamos todo el tiempo para consumar todos los destinos posibles. Y eso nos lleva a la inacción. Pues, no haríamos nada. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y para no morir. Y de no morir, exactamente. Entonces mejor no hago nada, pues pospones, ¿verdad? Pospones la acción. Mañana. Exacto. O ahorita. Fíjese, ya con eso yo creo que termino, ¿verdad? Séneca, hay un libro de él muy bonito de Séneca sobre la brevedad de la vida. Ahí dice Séneca que no
no es que la vida sea breve, sino que desperdiciamos el tiempo. Pero es un texto bellísimo, léanlo todo. No les lleva más de 2 horas, 3 horas leerlo. O en varias sesiones, ¿verdad? No sé, yo tendría más cosas que decir, pero sí, pero aquí yo me pliego a los jefes, ¿verdad? Creo que de lo que exponemos y con tiempo sin límite, eso sí, dependiendo ya de ustedes, son de las preguntas. O sea, no guiemos el diálogo que acostumbramos después de cada conferencia, entonces tantas como haya, obviamente en la lógica de que nuestros maestros ahí nos esperarán un ratito con las preguntas conducentes y pertinentes que tengamos, ¿no? Creo que ha sido muy provocador lo que nos plantea el doctor, lo cual agradecemos infinitamente. Yo tendría muchísimas preguntas, pero me las reservo porque luego se pone uno de perico. Pero ustedes seguramente tienen algunas más interesantes, son bienvenidas. Usted ya las podemos tratar en la hora de comida o en un café. Adelante, maestro. Sí, pues nada más agradecer la presentación, la plática, me hace reflexionar que a veces pues la filosofía, Aristóteles pues, lo sentimos lejanos, pero está más próximo a nosotros, muy próximo en nuestro diario vivir, por la forma en que nos permite interpretar las vicisitudes de la vida, estas situaciones que es el devenir, no tenemos control sobre ello. En este aspecto también dialéctico y de la felicidad de la que nadie puede despojarnos, sino que al generarla nosotros con pues, esta forma de pensar, de reflexionar, de vivir. Y bueno, pues la influencia que también ha tenido y la vigencia que tiene a través de Gadamer, de Mauricio Neustadt con su hermenéutica analógica, nos permite también tener este equilibrio en la interpretación pues de todos los discursos a los que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Bueno, aprovechando la oportunidad que le tenemos aquí presente y aprovechando pues su experiencia en este análisis aristotélico, a mí me gustaría que nos ayudara un poquito en cómo desde nuestra trinchera como docentes y desde nuestra posición privilegiada, alejada de estas carencias, de estas necesidades, conscientes de estas elecciones del ser feliz, cómo es pues que nosotros podemos inscribir a nuestros estudiantes, a nuestros educandos, a esta reflexión y a este modo de vida fundado en la ética y en la felicidad, no viéndolos como una mera receta, sino con algunas recomendaciones para llevar a la praxis esta cuestión aristotélica. Bueno, mire, yo desde luego lo primero que haría sería recomendarle la ética, ¿verdad? Lean el texto. Le recomiendo sobre todo Gredos, o sea, la editorial Gredos. Porrúa, pues no es muy recomendable, ¿verdad? Lean literatura secundaria sobre Aristóteles, Giovanni Reale, es un filósofo italiano, Giovanni Reale, el mismo Pierre Aubin. Hablé sobre el Kairos, pero déjenme, antes de divagar. O sea, yo personalmente creo que los maestros hacemos un buen papel ante nuestros estudiantes si nos guiamos por la pasión por lo que hacemos. O sea, si nosotros logramos realmente transmitir esa pasión por lo que hacemos, como decía el maestro, les estamos inculcando el placer de aprender. O sea, de que ellos vean la necesidad, al ver nuestro entusiasmo por el conocimiento, por lo que hacemos, en este caso ustedes son docentes, ¿verdad? Por su labor, su tarea, que logren
transmitir, ¿verdad? Ese entusiasmo, esa pasión por lo que hacen. Yo creo que esa es la mejor herencia que ustedes pueden dejar en sus estudiantes. Y creo yo, en parte, que es lo que diferencia a un buen maestro de un mal maestro. Y luego, pues mire, su pregunta también me da pie para hablar del ejemplo, ¿verdad? El ejemplo. Beuchat en su ética también habla del papel que tiene, él le llama iconicidad. Y Beuchat enriquece a Aristóteles, de hecho, al hablar de eso. No solo hace didáctica la virtud de Aristóteles, que Aristóteles no la hace tan didáctica, tan pedagógica, pero Beuchat sí. Lean la ética de Beuchat. Pero él habla de que el ejemplo, también Séneca lo decía, el ejemplo, nosotros decimos también algo muy similar en la lengua coloquial, el ejemplo arrastra más que la palabra. Y Séneca decía que el aprendizaje a través de los principios es lento, y en cambio a través de los ejemplos es, no me acuerdo la palabra que usa, pero es más rápido y menos tortuoso, ¿verdad? O sea, el ejemplo que nosotros vemos en los estudiantes son más perspicaces de lo que nosotros creemos. A veces creemos que podemos engañar a los estudiantes. A los que engañamos somos a nosotros mismos, ¿verdad? Ellos son muy perspicaces. Y eso es algo que yo diría, ¿verdad? Sobre su pregunta. Espero responder con algo que dice. Gracias, por favor, Jesús, sí. No sé si hay más preguntas o pues. Lo dicho un filósofo profesional, ¿no? No engañé a nadie cuando lo presenté. No, A nadie. yo soy muy exagerado. No me equivoqué. Sé que no me equivoqué. Doctor, pues es la primera vez que lo escuchamos, pero tengo la expectativa y esperanza de que no sea la última. Seguramente si tenemos su disposición, habrá nuevas formas y nuevos espacios donde podamos escuchar. Por hoy creo que lo que nos comparte es una lectura fresca de algo que a veces vemos como viejo, vetusto, olvidado, en esfuerzos de catacumba o en esfuerzos de soledad, pero que en realidad es vigente y que, como usted dijo, los problemas de los hombres son los mismos. Y en ese sentido, nosotros como maestros compartimos como nuestros alumnos sus problemas, son humanos en construcción y en ese sentido hay que acompañarlos en unas cuestiones que a veces nos rebasan y que buscamos o requerimos de la orientación de estas obras y de estas palabras para encontrar nuevos significados. En ese sentido, nuestro agradecimiento de que esté con nosotros el día de hoy, creo que comparto con mis colegas estudiantes este agradecimiento y pues escuchamos y nos llevamos ahí cosas que quedan sembradas y que seguramente estarán ahí haciéndonos ruido y buscarán sus propias salidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ofrecemos esta modesta constancia como forma de agradecimiento al doctor Luis César Santisteban Baca por su participación en la conferencia La actualidad de la ética de Aristóteles, impartida en la Comunidad Universitaria de Ciudad Juárez, en el auditorio José Vasconcelos, maestro de América, el día 5 de abril de 2025. Atentamente, maestro Sergio Guillermo Armendáriz Díaz, director de la UPN. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia, su presencia y su disposición. Pues muy bien, muchas gracias por estar acá. Creo que es valioso lo que acabamos de escuchar, como bien lo han mencionado el maestro Ríos, el maestro Armendáriz, y pues ojalá y podamos continuar en otro momento esta charla, ¿no? Este diálogo.
fundamental. Gracias, pues regresamos a nuestra actividad y nos vemos en la siguiente. Gracias.